Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí conmigo hoy para un vídeo que sé que les va a encantar, y a mí también. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado en boca de todos, bueno, al menos en la mía y en la de muchos de ustedes, Andrea Zell. Y no solo vamos a hablar de ella como la increíble actriz que es, sino que vamos a explorar algo mucho más personal, algo que ella misma ha revelado recientemente y que honestamente, me dejó sin palabras. Vamos a hablar de cómo, según sus propias palabras, Kerem Bürsin es su eterna inspiración. Sí, escucharon bien, de eterna inspiración. Así que prepárense para un viaje lleno de emociones, recuerdos y por supuesto, mucho salseo de telenovela que tanto nos gusta. Antes de que comencemos, quiero pedirles un pequeño favor. Si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas a mi canal y actives la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. Así te enteras de todo lo que está pasando en el mundo del entretenimiento y, por supuesto, de nuestros artistas favoritos. Y si ya eres parte de esta gran familia, muchísimas gracias por estar aquí. Ahora sí, empecemos. Todo esto explotó hace poquito cuando Hande, en una entrevista que se viralizó por todas partes, habló abiertamente sobre su relación con Kerem y, en un momento de total honestidad, lo describió como su eterna inspiración. Imagínense el revuelo que causó esto. Primero que nada, tenemos que entender el contexto, ¿no? Hande y Kerem fueron la pareja del momento, los protagonistas de la telenovela turca que arrasó con todo, Sen Kalkapm, o Love is in the air, como la conocemos en español. La química que derrochaban en la pantalla era innegable y para muchos, la línea entre la ficción y la realidad se difuminó bastante rápido. Y así como un cuento de hadas moderno, su relación pasó de los sets de grabación a la vida real, para la emoción de todos sus fans. Eran la pareja perfecta, los veíamos juntos en todas partes, en alfombras rojas de vacaciones, en Instagram, la fantasía de una pareja de telenovela hecha realidad. Pero como a veces sucede, los cuentos de hadas tienen sus complicaciones y, después de un tiempo, la pareja decidió tomar caminos separados. Lo que nos dejó a todos con el corazón un poco roto, siendo sincera. Ahora, después de un tiempo de separación, Hande hace esta declaración pública, revelando que Kerem sigue siendo una fuente de inspiración para ella. Y claro, esto ha generado muchísimas preguntas. ¿Qué significa exactamente esto? ¿Sigue habiendo sentimientos románticos entre ellos? ¿Es una forma de dejar una puerta abierta? ¿O simplemente es un reconocimiento al impacto que tuvo su relación en su vida y en su carrera? Pues vamos a intentar desglosar todo esto con calma, porque creo que cada una de esas preguntas es válida. En primer lugar, creo que es importante resaltar la madurez y la honestidad con la que Hande ha abordado este tema. No todas las personas son capaces de hablar abiertamente sobre sus relaciones pasadas, especialmente cuando son tan mediáticas como la de ella y Kerem. Ella podría haber evitado la pregunta, o haber dado una respuesta superficial, pero no, prefirió ser auténtica y compartir su verdad. Y eso, en mi opinión, es algo que debemos admirar. Cuando Hande dice que Kerem es su eterna inspiración, creo que va más allá de lo romántico. Pienso que se refiere a que durante el tiempo que estuvieron juntos, él la impulsó a ser mejor, tanto a nivel personal como profesional. Y esto es algo que incluso después de la separación, sigue resonando en ella. Creo que Kerem tuvo un impacto muy grande en su vida. Si nos ponemos a pensar un poco, durante la época en que estaban juntos, vimos una Hande mucho más segura de sí misma, más empoderada, y estoy segura de que gran parte de eso se debe a la influencia de él. Kerem es conocido por ser un hombre muy seguro con una gran confianza en sí mismo, y creo que esa energía positiva se le contagió a Hande. Además, su relación también les dio un impulso muy grande a sus carreras. Sen Kalkapm se convirtió en un fenómeno global, y ambos ganaron mucha más notoriedad en el mundo del espectáculo. Es innegable que la conexión que tenían en la pantalla era mágica, y esto se tradujo en un éxito masivo para la serie. Y si lo analizamos bien, la química de sus personajes en la serie, Eda y Serkan, era tan fuerte precisamente porque esa conexión también existía fuera de las cámaras. Creo que lo que vivimos los fans, durante la transmisión de la telenovela, fue algo realmente especial. No solo disfrutábamos de la historia, sino que también veíamos la complicidad y el cariño que existía entre ellos en la vida real, y eso, honestamente, era un plus para el disfrute de la serie. Y eso, para mí, es algo que hay que reconocer. La relación de Hande y Kerem, aunque ya no sea una relación romántica, dejó una marca muy importante en sus vidas y en la vida de todo
Ese los que fuimos testigos de ese amor. Y creo que es un error pensar que una relación que termina es un fracaso. No para nada. Las relaciones, incluso aquellas que no duran para siempre, nos enseñan muchas lecciones y nos ayudan a crecer como personas. Y en el caso de Ande y Kerem, creo que su relación, a pesar de haber terminado, ha sido una experiencia muy valiosa para ambos. Ahora bien, volviendo a la declaración de Ande, cuando ella se refiere a Kerem como su eterna inspiración, no creo que se limite únicamente al aspecto profesional. Pienso que también hay un componente personal muy importante. Kerem fue una persona que la conoció en un momento muy importante de su vida, cuando estaba construyendo su camino como actriz, y él fue una figura muy relevante en ese proceso. No es fácil para una persona estar en el ojo público con toda la presión que esto conlleva, y tener a alguien que te apoye y te inspire, es algo que no tiene precio. Y creo que Kerem fue ese apoyo para Ande. Él la vio crecer, la animó a tomar riesgos, y a creer en sí misma. Y eso, por supuesto, deja una huella muy importante en el corazón. Pienso que la relación que tuvieron fue muy intensa, y que marcó una etapa de sus vidas que no olvidarán. Y que independientemente de que estén juntos o no en el futuro, siempre existirá un vínculo especial entre ellos. Y esto es algo que creo que todos podemos entender, ¿no? Todos hemos tenido relaciones que, aunque hayan terminado, siempre ocuparán un lugar especial en nuestro corazón. Y creo que lo mismo sucede con Ande y Kerem. Además, no podemos olvidar que la relación de Ande y Kerem también fue un ejemplo para muchas personas. Muchos fans se inspiraron en su historia de amor, en la manera en que se apoyaban, y en la forma en que demostraban su amor en público. Eran la pareja perfecta y su historia, a pesar de haber terminado, sigue siendo una fuente de inspiración para muchos. Y creo que aquí es donde radica la belleza de todo esto. La historia de Ande y Kerem, aunque ya no tenga un final de cuento de hadas, sigue siendo un ejemplo de cómo una relación, incluso después de haber terminado, puede ser una fuente de inspiración y crecimiento. Creo que Ande es una mujer muy inteligente, y que su declaración no fue una casualidad. Creo que ella quería dejar claro que a pesar de que su relación con Kerem terminó, su admiración por él sigue intacta. Quería reconocer la importancia que tuvo en su vida, y el impacto que tuvo en su carrera. Y creo que esto es algo que demuestra su madurez y su capacidad de amar y perdonar. Y esto es algo que todos deberíamos intentar aplicar en nuestras propias vidas, ¿no? Aprender a valorar las experiencias que vivimos, incluso aquellas que no tienen el final que esperábamos, y a reconocer el impacto que tuvieron en nuestro camino. Ahora, por supuesto, esta declaración de Ande ha desatado una ola de especulaciones entre los fans. Muchos se preguntan si esto significa que hay posibilidades de una reconciliación entre ellos. Y honestamente no tengo la respuesta a esa pregunta. El futuro es incierto, y solo el tiempo dirá lo que sucederá entre ellos. Pero independientemente de lo que pase, creo que lo más importante es que tanto Ande como Kerem sean felices. Y creo que esta declaración de Ande también es una manera de cerrar un capítulo en su vida, y de abrirse a nuevas oportunidades. Es una forma de reconocer el pasado, pero sin quedarse anclada en él. Es una manera de agradecer, perdonar y seguir adelante. Y esto, en mi opinión, es algo que la hace aún más admirable. Además, creo que es importante recordar que Ande es una mujer muy talentosa y exitosa por sí misma. No necesita depender de ninguna relación para brillar. Ella ha demostrado una y otra vez su capacidad como actriz, y tiene un futuro muy prometedor por delante. Y creo que esta declaración sobre Kerem no debería opacar sus propios logros ni su propio talento. Ella ha trabajado muy duro para llegar donde está, y merece todo el reconocimiento por ello. Y si bien es verdad que la relación con Kerem le dio más visibilidad, también es cierto que fue su talento y su esfuerzo lo que la llevó a la cima. Y creo que es importante que no perdamos de vista eso. La historia de Ande Ercel es un ejemplo de cómo una mujer puede triunfar por sí misma, sin necesidad de depender de nadie. Y creo que esto es un mensaje muy poderoso para todas las mujeres que la admiran. Es un ejemplo de cómo podemos alcanzar nuestros sueños, sin importar los obstáculos que se presenten en nuestro camino. Y creo que eso es algo que debemos celebrar. Ande es una mujer fuerte, inteligente y talentosa, y estoy segura de que seguirá cosechando éxitos en su carrera. Y estoy muy emocionada por ver qué le depara el futuro. Y en cuanto a Kerem, también es un actor muy talentoso y exitoso, y estoy segura de que seguirá cosechando éxitos en su carrera.
Ambos son profesionales muy comprometidos con su trabajo y creo que lo más importante es que sean felices y que sigan haciendo lo que les apasiona. Y si en el camino vuelven a encontrarse, será algo que el destino decidirá. Pero mientras tanto creo que lo mejor que podemos hacer como fans es apoyarlos y admirarlos por su trabajo, independientemente de sus vidas personales. Y creo que esta declaración de Ande también es un llamado a eso. A reconocer su trabajo, a valorar sus logros, y a dejar de lado las especulaciones sobre sus vidas personales. Creo que debemos recordar que son seres humanos como todos nosotros, y que merecen respeto y privacidad. Y que aunque disfrutemos de su trabajo y de su talento, no debemos invadir su intimidad. Y creo que eso es algo que deberíamos tener siempre presente. Porque al final del día, son personas como nosotros con sus propias vidas, sus propias emociones y sus propios sueños. Y que merecen que los tratemos con el mismo respeto que nos gustaría que nos trataran a nosotros. Y en conclusión, esta declaración de Ande es un ejemplo de cómo podemos aprender a valorar las experiencias del pasado, a perdonar, a agradecer, y a seguir adelante. Es un ejemplo de madurez, honestidad y autenticidad. Es un ejemplo de cómo podemos convertir las experiencias negativas en aprendizaje, y cómo podemos convertir las relaciones que terminan en inspiración. Y creo que esto es algo que todos podemos aplicar en nuestras vidas. Porque al final del día, todos tenemos relaciones que nos han marcado, que nos han enseñado y que nos han hecho crecer. Y creo que la clave está en aprender a valorar esas experiencias, independientemente de su final. Y en el caso de Ande y Kerem, creo que su historia, aunque haya tenido un final diferente al que muchos esperábamos, sigue siendo una fuente de inspiración para muchos. Es una prueba de que el amor puede transformarnos, de que las relaciones pueden ayudarnos a crecer, y de que el pasado, aunque a veces duela, siempre nos deja un aprendizaje. Y creo que es eso lo que hace que la historia de Ande y Kerem sea tan especial. Porque va más allá de la telenovela, va más allá del romance y nos habla de cómo, incluso después de que un capítulo termina, las experiencias que vivimos pueden seguir inspirándonos en el futuro. Y bueno, ahora sí, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado esta reflexión sobre la declaración de Ande Erçel y el impacto que ha tenido en todos nosotros. Hemos explorado juntos la relación entre ella y Kerem, el significado de la frase eterna inspiración, y cómo podemos aprender de nuestras experiencias, incluso de aquellas que no tienen el final que esperamos. Hemos visto que Ande es una mujer fuerte, inteligente y talentosa, que ha sabido convertir su relación pasada en un motor de inspiración, y eso es algo que todos podemos admirar. Y por supuesto, hemos hablado también de Kerem, como una persona que dejó una huella muy importante en su vida y en su carrera. Quiero agradecerles de corazón por acompañarme una vez más en este viaje de análisis y reflexión. Espero que este vídeo haya sido tan interesante para ustedes como lo fue para mí. Me encanta compartir mis pensamientos con ustedes y saber que están ahí al otro lado de la pantalla. Y ahora, quiero pedirles un pequeño favor. Quiero saber qué piensan ustedes sobre la declaración de Ande, qué opinan sobre su relación con Kerem, y si creen que hay posibilidades de reconciliación en el futuro. Así que por favor, déjenme sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y saber sus puntos de vista. Y también quiero invitarlos a que le den like a este vídeo si les gustó, a que lo compartan con sus amigos y familiares que también sean fans de Ande y Kerem, y que no olviden suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. De esta forma, no perderán ninguno de mis próximos vídeos y podrán seguir acompañándome en este camino. Así que una vez más muchísimas gracias por estar aquí. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.